Hola, soy Alessandro Maccarrone, soy físico teórico, profesor de matemáticas y divulgador, y estoy aquí para deciros bienvenidos a Imagina el Mundo. Por supuesto, esta es una declaración de intenciones que es promover, ¿no? Defender también con el libro una visión mucho más humanística de las matemáticas, ¿no? Una idea de las matemáticas como parte de las humanidades, como actividad humana, como disciplina que configura nuestra manera de ver la realidad, ¿no? Igual que tenemos filtros estéticos, filtros morales, tenemos filtros matemáticos cuando juzgamos la realidad, y como una disciplina que nos puede producir placer estético, ¿no? como otras áreas de las humanidades. Pero también era una voluntad de reivindicar, ¿no? De jugar con este concepto del infinito, ¿no? Para reivindicar esta parte de las humanidades, primero que son una actividad que nunca se acaba, porque cualquier pregunta desencadena 10 preguntas más, ¿no? Y es un juego de nunca, es un maravilloso juego de nunca acabar. Y sobre todo porque creo que es una de las áreas de conocimiento más libre que conozco, porque nos permite imaginar lo que queramos desligados de las restricciones del mundo físico, ¿no? Incluso para pintar, para escribir, para componer una pieza musical, estamos restringidos por las ondas sonoras, los pigmentos de los colores. Las matemáticas estrictamente no es así, moldeamos ideas abstractas y no hay nada más libre que esto. Yo creo que hay diversos factores aquí. Hay un primer factor, yo creo, básico, que es el rechazo a aquello que nos da miedo, ¿no? Es decir, la manera que tenemos de estigmatizar la frustración, los sentimientos desagradables que nos puede haber provocado el fracaso en matemáticas, es decir que esto tampoco sirve para nada porque total hoy en día todos tenemos una calculadora en el bolsillo, ¿no? Es una manera, yo creo, de echar para afuera esos fantasmas interiores. Y por otro lado, ¿no? También quizás es un poco parte de una visión reduccionista de todo lo que nos puede aportar las matemáticas, ¿no? Si pensamos que las matemáticas al final es hacer 4 cálculos y esto lo podemos hacer con las máquinas mejor, pues quizás sí que no es tan importante no saber matemáticas, pero si entendemos que hay muchas matemáticas en toda la información que recibimos de redes sociales, de medios de comunicación, y que el desconocimiento matemático nos hace más manipulables porque nos pueden colar un montón de fake news, noticias pseudocientíficas, manipulaciones directas, o que las matemáticas son también una herramienta para razonar, para aprender a razonar mejor, ¿no? Siempre se cuenta esta anécdota de que a la entrada de la Academia de Platón había un letrero en que ponía prohibido la entrada a los que no conozcan la geometría, ¿no? O algo así, es decir, era el requerimiento para estudiar filosofía, era saber matemáticas. Por lo tanto, si nos damos cuenta de esta dimensión mucho mayor que puede tener las matemáticas en nuestra vida y de todo lo que nos estamos perdiendo al no saber matemáticas, quizás ya no estaremos tan tranquilos y orgullosos de no saber matemáticas. En el Museo de las Matemáticas de Barcelona dicen siempre una frase que me gusta mucho, que es que el mundo se divide en 2 tipos de personas: aquellas a quienes les gustan las matemáticas y aquellas que todavía no saben que les gustan las matemáticas. Entonces yo creo que el deseo, el gusto por buscar patrones, regularidades, hacer que las piezas de un rompecabezas encajen, es algo que es innato al ser humano, ¿no? Es el buscar orden en el caos al final. Lo que pasa es que todo esto muchas veces queda enmascarado por una cuestión más formal, por el lenguaje de las matemáticas, por unas matemáticas más algorítmicas, ¿no? Yo creo que cuando de repente nos encontramos con una visión de las matemáticas más abierta, más visual, más intuitiva, más basada en el significado de los conceptos matemáticos, entonces hay mucha gente que aquí toma aire, ¿no? Esto era lo que yo andaba buscando, ¿no? Y
Y yo creo que el éxito que modestamente ha tenido, está teniendo el libro desde su publicación, un poco reafirma esta idea que hay mucha gente deseosa de reconciliarse con las matemáticas, pero que igual no encuentra el canal para hacerlo, y en libros como este pues ve ahí una puerta abierta, ¿no? Yo diría 3 ingredientes aquí, ¿no? Que valen para la escuela, pero valen también para cualquiera que quiera aproximarse a las matemáticas. El primero es de tipo actitudinal, emocional, es decir, es abandonar esa idea de que las matemáticas van de resolver algo de la manera más exacta, rápida y precisa posible, ¿no? Las matemáticas van de razonar, de buscar cuantas más explicaciones mejor, algunas más intuitivas, algunas más visuales, otras más numéricas, ¿no? Y por lo tanto, abrir el campo de lo que son las matemáticas. La segunda cuestión es poner siempre el acento en la comprensión, ¿no? Es decir, no sirve de nada resolver largas operaciones con fracciones, con quebrados, ¿no? Aplicando reglas mecánicas, si yo no sé qué puede querer decir dividir 1 entre un medio. Si yo esto no sé imaginarme una situación que yo pueda modelizar con esto, no sirve de nada. Entonces hay que empezar por aquí, ¿no? Con el sentido y el significado de los conceptos matemáticos. Unas matemáticas más conceptuales y menos procedimentales. Y luego hay un tercer ingrediente para mí importante, que es, que este igual sería especialmente para la enseñanza de las matemáticas, que es no ofrecer respuestas a preguntas que nadie nos ha planteado. Es decir, que el punto de partida de las matemáticas no sea empezar a dar definiciones y conceptos, sino formularnos preguntas, partir siempre de un reto matemático, la resolución de un problema, investigar algo, intentar entender algo que no se entiende, y sobre la base de esta investigación, de rompernos la cabeza intentando entender algo, que afloren los conceptos matemáticos. Me gusta decir a veces que las matemáticas nos permiten desarrollar una serie de superpoderes, ¿no? Entonces, la primera es la posibilidad de resolver cuestiones prácticas, ¿no? Es decir, la primera habilidad o primera utilidad práctica es resolver muchas necesidades cotidianas de las cuales somos conscientes, desde cálculo mental en muchas situaciones de transacciones económicas, adaptar una receta para otro número de personas, ¿no? Si la tengo para 4, pues preparar para 7, que es un ejemplo que también aparece en el libro, montar un mueble a partir de los planos, ¿no? Aquí hay visión espacial muchas veces, con lo cual cuestiones prácticas. La segunda también la comentaba, la cuestión de el desarrollar un sentido crítico frente a la información que recibimos, ¿no? Interpretar correctamente la información cuando hay por medio porcentajes, estadísticas, gráficas, ¿no? Contenido matemático allí que es necesario para entender bien lo que estamos leyendo o escuchando. Una tercera cuestión es que la ciencia y la tecnología se expresan de manera natural en el lenguaje de las matemáticas, con lo cual, si nosotros queremos entender mejor cuál es nuestra visión actual del universo, cómo intentamos moldear el universo mediante la tecnología, necesitamos entender el lenguaje de las matemáticas, si no nuestro conocimiento siempre va a ser bastante más superficial que si sabemos matemáticas. Nos sirven las matemáticas para pensar más y mejor, para construir mejores razonamientos, para saber hacer generalizaciones, abstracciones, razonamientos lógicos. Y nos sirven sobre todo las matemáticas para tener acceso a una belleza, ¿no? a un placer y a una belleza que es inaccesible para el resto de los sentidos, ¿no? Aquí me gusta mucho citar, ya que estamos en Latinoamérica, pues a Cortázar, ¿no? Cuando habla de los intersticios, ¿no? De esta dimensión de la realidad que nos rodea y que es donde sucede la magia y la poesía y que es lo que a él le interesa, pues para mí hay muchas matemáticas en estos intersticios, ¿no? Escondida alrededor nuestro. Claro, aquí creo que todo depende de dónde delimitamos hasta dónde llegan las matemáticas y hasta dónde llamamos matemáticas algo que tiene de más. Pero bueno, esto es un debate académico, si queremos. La cuestión es que sí que muchas cosas que llamamos matemáticas o muchas herramientas que se basan en las matemáticas, por supuesto que no son neutrales, porque al final ahí hay una serie de parámetros que hay que introducir y que se introducen voluntariamente o involuntariamente
a partir de los sesgos de quien ha programado aquello, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el conocimiento matemático, la cultura matemática nos tiene que, o nos puede ayudar a intentar separar en cualquier problema, artefacto matemático, situación matemática, o donde intervienen las matemáticas, hasta dónde llega lo estrictamente técnico matemático y dónde empieza, en cambio, todo lo ideológico que integra aquello, ¿no? A mí me gusta poner a veces un ejemplo que no tiene nada que ver con los algoritmos, es un ejemplo de principios del siglo XX, pero que me ayuda un poco a ilustrar esto, ¿no? A principios del siglo XX se estaba discutiendo si la Vía Láctea era la única galaxia que había en el universo y el resto era vacío, o si había otras galaxias como la nuestra. Hoy sabemos que hay otras galaxias, ¿no? Y entonces, en este debate, uno de los que participó fue un astrónomo estadounidense que se llamaba Harlow Shapley, y él, a partir de unas medidas que pudo hacer de varias estrellas de la Vía Láctea, hizo una estimación del diámetro de la Vía Láctea, y estimó que el diámetro de la Vía Láctea era de 300.000 años luz. Hoy en día sabemos que se pasó, que en realidad es de 100.000 años luz. Y entonces, a partir de esto, él dedujo que 300.000 años luz era algo tan grande que no podía haber otras galaxias en el universo, porque esto ya era demasiado grande. Entonces, este ejemplo me gusta porque muestra dos tipos de errores relacionados con las matemáticas. Uno es técnico, se equivocó en la estimación, eran 100.000 en lugar de 300.000. Pero el otro trasciende lo matemático, y es que él proyectó sus prejuicios sobre que no podía haber cosas tan grandes, ¿no? Sobre el referenciar las magnitudes del universo con la escala humana, para afirmar algo que no tenía ninguna base matemática ni científica, que era, como esto es tan grande, no puede haber otras galaxias. Y luego la historia demostró que se equivocaba. Entonces yo creo que un poco lo interesante es aquí poder ver hasta dónde llega lo estrictamente matemático, por llamarlo de alguna manera, y dónde empieza lo ideológico. Y a partir de aquí valorar si lo matemático es correcto o no es correcto, y luego valorar si lo ideológico está sesgado o no está sesgado. Bueno, en el ámbito de la investigación, de hecho, hay muchos campos abiertos, pero yo creo que si nos ponemos a hablar de futuro, ¿no? Y buscamos también hablar de algo que esté en boca de todos, yo creo que aquí el interrogante es qué va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, de qué manera esto va a transformar, va a hacer desaparecer las matemáticas, porque todo lo va a hacer una máquina. Claro, yo creo que esta es una respuesta es una pregunta que tiene respuestas distintas en cada momento histórico, y que podemos hacer mucha ciencia ficción, pero por ahora yo cojo el símil de las calculadoras, ¿no? Es decir, que es algo mucho más reducido. La generalización de las calculadoras ha hecho que efectivamente hoy nos tengamos que replantear cuáles son las competencias de cálculo que todo ciudadano tiene que tener, ¿no? Hace años que ya no se enseña a calcular logaritmos con tablas o a calcular la raíz cuadrada, nadie aprende el algoritmo de la raíz cuadrada, cada vez se enseña menos a hacer operaciones larguísimas con 1000 cifras a mano, porque tenemos calculadora, pero eso no significa que no aprendamos cálculo. Se pone más el acento en el sentido de las operaciones, qué significa, cómo funcionan, cuál es la lógica de los algoritmos de las operaciones, cómo le tengo que preguntar las cosas a la calculadora para que me responda lo que yo quiera, ¿no? Esto no siempre es obvio, ¿no? Pues yo creo que con la inteligencia artificial me imagino que pueda pasar algo parecido. Actualmente la respuesta es que la inteligencia artificial aún no es capaz de resolver problemas matemáticos mínimamente complejos. Se pierde en vaguedades y no lo resuelve correctamente. Aún no tiene esta capacidad de razonamiento. ¿Puede que la alcance? Posiblemente. Entonces esto nos obligará a replantearnos qué hay que saber de matemáticas, ¿no? Entonces, igual que hoy en día para trabajar con ChatGPT o otras herramientas cada vez está teniendo más importancia el saber formular buenos prompts, es decir, preguntarle, darle instrucciones interesantes para que la respuesta sea interesante, igual poco a poco las matemáticas van a ir avanzando hacia un estadio en que lo importante ya no será tanto el saber cómo resolver problemas, sino saber cómo formular buenos problemas que luego resolverá una inteligencia artificial.